Soy Sofía, tengo 29 años y nunca pensé que mi propio hermano destruiría algo tan valioso para mí. Después de construir mi carrera en tecnología desde cero, regresé a casa para lo que debería haber sido una visita familiar tranquila. Entonces Ricardo me pidió prestados 600.000 pesos. Cuando me negué, su venganza fue rápida y deliberada. Ay, lo siento. Se me cayó accidentalmente tu laptop en la alberca, dijo con una sonrisa burlona. Papá inmediatamente saltó en su defensa. Fue solo un accidente. No tenía ni idea de lo que yo había planeado. Si ya están disfrutando esta historia, díganme desde dónde están viendo y presionen ese botón de suscribirse mientras les cuento lo que pasó después. Mi viaje en la industria tecnológica comenzó hace 8 años cuando conseguí un puesto de nivel de entrada en Innovatec Guadalajara, una de las compañías de software más grandes de Jalisco. A través de noches largas, innumerables certificaciones y pura determinación, ascendí hasta convertirme en gerente de proyectos senior. Mis colegas me respetaban, mis clientes confiaban en mí, y por primera vez en mi vida me sentí valorada. Ese sentimiento era extraño para mí, especialmente habiendo crecido a la sombra de mi hermano, Ricardo. Ricardo tiene 31 años, 2 años más que yo, pero actúa como si nunca hubiera dejado su adolescencia. Al crecer, él era el hijo predilecto que no podía hacer nada malo a los ojos de nuestro padre, Arturo. Papá, ahora de 61 años, construyó una exitosa constructora de la nada y siempre tuvo la visión de que Ricardo se hiciera cargo del negocio familiar. El problema era que Ricardo nunca mostró un interés genuino en el trabajo duro. Desde que éramos niños, siempre hubo un conjunto de reglas diferente para nosotros. Cuando Ricardo rompió mi proyecto de la Feria de Ciencias, la noche antes de la evaluación, papá dijo que solo tenía curiosidad por saber cómo funcionaba. Cuando tomó prestado mi primer coche y lo devolvió con el tanque vacío y una salpicadera abollada, papá me dio 800 pesos y me dijo que fuera más generosa con mis cosas. El patrón era claro y consistente. Ricardo toma, rompe o arruina, y papá pone excusas. Nuestra madre, Elena, de 58 años, nunca fue lo suficientemente fuerte como para oponerse a papá. Me ofrecía disculpas secretas y pequeños regalos después de estos incidentes, como si eso pudiera compensar su silencio cuando más importaba. Tu hermano solo tiene una forma diferente de mostrar amor, susurraba. Dejé de creer eso cuando tenía 12 años. Recuerdo haber ahorrado durante 6 meses para comprar una cámara para mi clase de fotografía. Ricardo la tomó prestada para un viaje de fin de semana con sus amigos y la devolvió con el lente roto. Las cosas se rompen, Sofía. Deja de ser tan materialista, dijo papá cuando lloré. Mamá me compró una correa nueva para la cámara rota, como si eso fuera a arreglar algo. A pesar de todo, logré construir mi propia vida. Me pagué la universidad con becas y trabajos de medio tiempo que papá llamaba distracciones. Cuando me mudé a Guadalajara para mi primer trabajo de verdad, Ricardo se rió y me dio 6 meses antes de que volviera arrastrándome a casa. Eso fue hace 8 años. La reciente reunión familiar fue idea de mamá. Iba a cumplir 58 años y quería que todos estuviéramos bajo el mismo techo de nuevo. Solo 3 días, suplicó por teléfono. Tu padre te extraña, aunque no lo diga. Lo dudaba, pero extrañaba a mi mamá, así que acepté. Empaqué con cuidado para el viaje de regreso a Querétaro, asegurándome de que mi laptop estuviera segura. Esa laptop contenía todo: proyectos de clientes, fotos personales, registros financieros y el plan de negocios para la empresa de consultoría que esperaba lanzar el próximo año. Tenía copias de seguridad en la nube para la mayoría de las cosas, pero los archivos de proyectos más recientes y mi plan de negocios casi terminado solo estaban en esa máquina. Había estado trabajando en ellos durante el vuelo y no había tenido la oportunidad de sincronizar todo. Durante la primera cena en casa, noté que Ricardo estaba más callado de lo habitual. En lugar de dominar la conversación con historias exageradas de sus negocios, parecía distraído, revisando su teléfono debajo de la mesa. Mamá llenó el silencio preguntando por mi trabajo, lo que solo pareció irritarlo más. ¿Y cuánto te están pagando estos días?, preguntó finalmente, su tono casual pero sus ojos agudos.
Suficiente, respondí, sin querer entrar en detalles. La verdad era que me iba muy bien económicamente. Vivir por debajo de mis posibilidades e invertir sabiamente me había construido una cómoda red de seguridad. Lo que no sabía entonces, pero descubriría más tarde, era que el negocio de diseño de interiores de Ricardo estaba fracasando. Su exesposa, Valeria, me había llamado meses antes, preocupada por sus hábitos de apuestas, pero yo lo había descartado como amargura post-divorcio. Ahora desearía haber prestado más atención. Debe ser agradable, murmuró, no tener responsabilidades, solo preocuparte por ti misma. Mamá cambió rápidamente de tema, pero la corriente de fondo era clara. Ricardo estaba en problemas, y de alguna manera eso se iba a convertir en mi problema. Simplemente no sabía qué tan pronto. A la mañana siguiente, me desperté temprano para ocuparme de algunos correos electrónicos de trabajo antes de que comenzaran las actividades familiares. Estaba sentada en el patio con mi laptop cuando apareció Ricardo, luciendo sorprendentemente arreglado para las 7:30 de la mañana. Llevaba lo que reconocí como su atuendo de reunión de negocios. Una camisa de botones azul impecable y vaqueros oscuros en lugar de sus habituales camisetas arrugadas. Al que madruga, Dios le ayuda, ¿eh? Dijo, acercando una silla a mi lado. Siempre trabajando. Sabes, deberías disfrutar más de la vida. Disfruto de mi trabajo, respondí, terminando un correo electrónico antes de prestarle mi atención. ¿Qué te tiene despierto tan temprano? Miró hacia la casa para asegurarse de que estábamos solos. Quería hablar contigo de algo importante. Una oportunidad de negocio, en realidad. Cerré mi laptop, sintiendo ya una tensión familiar que se instalaba en mis hombros. ¿Qué tipo de oportunidad? Estoy expandiendo la firma de diseño, dijo, inclinándose hacia adelante con un entusiasmo ensayado. Tengo esta increíble oportunidad de asociarme con un desarrollador en un proyecto de condominios de lujo. El retorno potencial es masivo. Eso suena genial, dije con cautela. Felicidades. El caso es, continuó, que necesito algo de capital para asegurar mi lugar en el proyecto. El desarrollador necesita una prueba de liquidez y con todos mis activos inmovilizados en el negocio. ¿De cuánto estás hablando, Ricardo? 600.000 pesos, dijo, observando mi rostro con atención. Solo un préstamo a corto plazo, 90 días como máximo. Pagaré intereses, la tasa que quieras. La cantidad específica me sorprendió. No 500.000 ni 700.000, sino exactamente 600.000. Parecía extrañamente preciso, lo que inmediatamente levantó mis sospechas. Es mucho dinero, dije. ¿Por qué no vas a un banco? Su expresión se oscureció ligeramente. Los bancos son todo burocracia y papeleo. Para cuando aprueben algo, esta oportunidad se habrá ido. Vamos, Sophie, dijo, usando un diminutivo que sabía que odiaba. Somos familia. Yo haría lo mismo por ti. Pero no lo haría, y ambos lo sabíamos. Ricardo nunca había hecho nada por mí que no lo beneficiara más a él al final. Necesito pensarlo, le dije que era una forma educada de decir que necesitaba investigar qué estaba pasando realmente. El desarrollador necesita una respuesta para mañana, presionó. Esto es urgente. Entonces te lo haré saber esta noche, dije con firmeza. Se fue con una sonrisa tensa que no llegó a sus ojos, y yo comencé mi investigación de inmediato. Primero, llamé a una amiga que trabajaba en desarrollo inmobiliario en Querétaro y le pregunté sobre proyectos de condominios de lujo que buscaran inversores actualmente. No sabía de nada que coincidiera con la descripción de Ricardo. A continuación, me puse en contacto discretamente con Valeria, que siempre había sido amable conmigo, incluso cuando ella y Ricardo estaban en su peor momento. Está metido en problemas con gente peligrosa, Sofía, dijo, su voz baja como si temiera ser escuchada. Deudas de apuestas, creo, pero podría ser peor. Intentó sacar una segunda hipoteca sobre nuestra casa justo antes de que se finalizara el divorcio. Gracias a Dios, mi abogado se dio cuenta. Las piezas empezaban a encajar. Miré mi reloj y vi que mamá había mencionado ir de compras esta tarde. Necesitaba hablar con ella a solas. La encontré en la cocina preparando el almuerzo. Mamá, ¿puedo preguntarte algo sobre Ricardo? Inmediatamente pareció nerviosa. Tu hermano ha estado bajo mucho estrés últimamente. El negocio es un desafío en este momento. ¿Les ha pedido dinero a ti y a papá recientemente?
Sus manos se detuvieron sobre la tabla de cortar. Tu padre le ayudó con algunos gastos del negocio el mes pasado y el anterior. No me miraba a los ojos. Es familia, Sofía. Ayudamos a la familia. ¿Cuánto, mamá? No lo sé exactamente. Tu padre se encarga de las finanzas. Su voz bajó a un susurro. Pero vi un estado de cuenta. Era mucho. Y ahora tu padre está hablando de retrasar su jubilación. Se me encogió el estómago. Papá había trabajado físicamente toda su vida, su cuerpo mostrando el desgaste de décadas de trabajo en la construcción. La jubilación no era un lujo para él, era una necesidad física. Por favor, Sofía, continuó mamá, malinterpretando mi silencio. Si Ricardo te pidió ayuda, por favor considéralo por la paz en la familia. Tu padre no puede permitirse seguir manteniéndolo, pero nunca le dirá que no a su hijo. Esa noche encontré a Ricardo solo en el estudio viendo un partido de fútbol. Me senté frente a él con mi decisión tomada. No puedo prestarte el dinero, Ricardo. Apretó la mandíbula, pero mantuvo los ojos en la pantalla. ¿No puedes o no quieres? Ambas cosas. No creo que sea para una oportunidad de negocio. Incluso si lo fuera, no me siento cómoda con esa cantidad. Silenció la televisión y finalmente me miró. Vaya. Así que así son las cosas. Le pido ayuda a mi hermana y simplemente me rechazas. No te estoy rechazando. Estoy diciendo que no a esta solicitud específica. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, dijo, su voz elevándose ligeramente. ¿Qué ha hecho exactamente esta familia por mí, Ricardo? Me pagué los estudios. Construí mi carrera por mi cuenta. Nunca le he pedido a papá ni un centavo desde que me fui a la universidad. Debe ser agradable ser tan perfecta, se burló. Algunos de nosotros realmente tenemos problemas del mundo real. Tus deudas de apuestas no son mi responsabilidad, dije en voz baja. Su rostro se sonrojó. No sabes de lo que estás hablando. Creo que sí. Y creo que papá te ha estado sacando de apuros durante años. Está retrasando su jubilación por tu culpa, Ricardo. Eso tiene que parar. Se levantó bruscamente. Siempre fuiste una mocosa santurrona. Disfruta de tu perfecta vidita y tu trabajo elegante. Vaya hermana que resultaste ser. Salió furioso, y yo exhalé lentamente, sintiendo el peso de años de confrontaciones similares. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no había cedido, no me había rendido para mantener la paz. Y a pesar de la tensión, había una sensación de alivio al finalmente mantenerme firme. Regresé a la habitación de invitados y abrí mi laptop para seguir trabajando en mi plan de negocios. La firma de consultoría que planeaba se especializaría en diseño de experiencia de usuario para aplicaciones de tecnología de la salud basándose en mis años de experiencia en gestión de proyectos. Ya había conseguido 2 clientes potenciales que esperaban mi lanzamiento oficial. Todo estaba encajando y sentí una oleada de emoción por el futuro que estaba construyendo para mí. Poco sabía que mi laptop y todos mis planes estaban a punto de darse un chapuzón inesperado. Al día siguiente, hizo un calor inusual para Querétaro en abril y mamá sugirió que comiéramos junto a la alberca. Papá había instalado la alberca hace 5 años como un regalo de jubilación para sí mismo, aunque rara vez la usaba. Era Ricardo quien más la disfrutaba cuando pasaba por sus frecuentes visitas. Me instalé en la mesa del patio, alternando entre participar en la conversación familiar y revisar correos electrónicos. Papá estaba preparando una carne asada mientras mamá preparaba una ensalada en la cocina. Ricardo había estado malhumorado toda la mañana, apenas hablándome, lo cual me parecía bien. Sofía, ¿puedes ayudarme con las aguas frescas? Llamó mamá desde la cocina. Claro, ya voy, respondí, dejando mi laptop sobre la mesa y entrando. Cuando regresé con una bandeja con jarras de horchata y jamaica, me quedé helada en la puerta. Ricardo estaba de pie junto a la alberca con mi laptop en sus manos. Nuestras miradas se encontraron y en ese momento supe exactamente lo que iba a pasar. Ricardo, dije con calma, dejando la bandeja. ¿Qué estás haciendo con mi laptop? Papá se giró de la parrilla con las pinzas en la mano.
Mamá apareció detrás de mí en la puerta. Solo mirando tu tecnología de lujo, dijo Ricardo, sus dedos agarrando sin fuerza los lados de mi ordenador. Debe ser agradable tener todos los últimos aparatos. Dio un paso más cerca del borde de la alberca. Ricardo, por favor, dame mi laptop, dije, mi voz firme, a pesar de que mi corazón latía con fuerza. ¿Cuál es el problema? Solo la estoy mirando. Su tono era ligero, pero sus ojos eran fríos. Empecé a caminar lentamente hacia él, con la mano extendida. Ahí está todo mi trabajo, por favor. Lo que sucedió a continuación pareció desarrollarse en cámara lenta. Ricardo fingió examinar la laptop más de cerca. Luego hizo un espectáculo de perder el agarre. El ordenador se le resbaló de las manos y se hundió en la parte profunda de la alberca con un chapoteo que pareció ensordecedor en el repentino silencio. «Ay, lo siento», dijo, su voz cargada de falsa preocupación. Me cayó accidentalmente tu laptop en la alberca. Me quedé congelada, viendo cómo mi posesión más valiosa se hundía hasta el fondo. Años de trabajo, mi plan de negocios casi terminado, información de clientes, fotos personales, todo desapareciendo en un remolino de burbujas. Ricardo, jadeó mamá. Papá se adelantó inmediatamente, poniendo su brazo sobre los hombros de Ricardo. Fue solo un accidente, dijo con firmeza, mirándome como si me desafiara a contradecir esta mentira obvia. No dije nada. Mi silencio pareció ponerlos más nerviosos de lo que lo habría hecho cualquier reacción. Sin una palabra, caminé hasta el cuarto de máquinas, tomé la red que se usa para limpiar las hojas de la superficie y extendí el poste a su máxima longitud. Con movimientos metódicos pesqué mi laptop del fondo de la alberca. El agua chorreaba del dispositivo mientras lo colocaba sobre la mesa del patio. Todos observaban en un silencio incómodo mientras lo abría suavemente, sabiendo ya que no tenía salvación. Sofía, estas cosas pasan, dijo finalmente papá. Ricardo no lo hizo a propósito. Lo miré a él, luego a Ricardo, que ahora evitaba mi mirada. Sí, lo hizo. Ahora, eso no es justo, comenzó papá, pero lo interrumpí. Necesito ver si puedo salvar algo de la información, dije, mi voz desprovista de emoción. Recogí mi laptop goteando y entré en la casa, subí a mi habitación, donde finalmente pude procesar lo que acababa de pasar. Una vez sola, sequé cuidadosamente el exterior de la laptop con toallas y luego la coloqué sobre el escritorio. Intenté presionar el botón de encendido, sabiendo que era inútil. La pantalla permaneció negra, la máquina sin vida. El daño por agua era casi siempre fatal para los aparatos electrónicos, especialmente después de una inmersión total. Me senté en el borde de la cama, permitiendo finalmente que el impacto total me golpeara. Esa laptop contenía la culminación de meses de trabajo en mi plan de negocios. Aunque tenía versiones más antiguas respaldadas, los cambios más recientes, incluidas las proyecciones financieras y los contactos de clientes potenciales, se habían perdido. La aplicación personalizada que había estado desarrollando como demostración para los clientes se había perdido. Las fotos personales de mi reciente viaje a la Huasteca Potosina se habían perdido. Hubo un suave golpe en la puerta. Mamá entró sin esperar respuesta, con una secadora de pelo. Pensé que esto podría ayudar, dijo con timidez. Miré la secadora de pelo, luego a ella. Así no es como se arregla la electrónica dañada por el agua. Mamá. Oh, la dejó de todos modos. Sofía, siento mucho lo que pasó. Ricardo se siente terrible. No pude evitar la risa amarga que se me escapó. No, no lo siente. Consiguió exactamente lo que quería, venganza. ¿Por qué no le di 600.000 pesos? Él nunca haría algo así a propósito, insistió, pero sus ojos delataban su incertidumbre. Mamá, por favor. Ambas sabemos exactamente lo que pasó ahí fuera. Se sentó a mi lado, sus manos jugueteando en su regazo. Tu padre piensa que deberíamos reemplazártela. Podemos ir a la tienda mañana. Una laptop nueva no me devolverá mis datos. Quizás uno de tus amigos de tecnología podría ayudar a recuperarlos, sugirió esperanzada. Quizás, dije, sabiendo que era poco probable. Necesito un tiempo a solas, mamá.
Después de que se fue, examiné mi laptop arruinada con más cuidado. El daño por agua era extenso. Incluso si pudiera recuperar los datos profesionalmente, sería caro y probablemente solo parcialmente exitoso. Sentada allí, rodeada de los restos de mi trabajo, algo cambió dentro de mí. No era la primera vez que Ricardo destruía algo mío, pero estaba decidida a que fuera la última. El viejo patrón de Ricardo tomando o rompiendo, papá excusando y yo perdonando, se había acabado. Esta vez no aceptaría simplemente la pérdida y seguiría adelante. Esta vez habría consecuencias. No solo por la laptop, sino por años de comportamiento consentido que había quedado sin control. Ricardo finalmente había ido demasiado lejos y estaba a punto de aprender que la hermana que siempre había subestimado no era alguien con quien se pudiera jugar. Abrí mi teléfono y comencé a hacer una lista de las llamadas que necesitaba hacer. Era hora de mostrarle a mi hermano que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando tu padre ha pasado toda una vida protegiéndote de ellas. Cerré con llave la puerta de la habitación de invitados y extendí mi laptop arruinada sobre toallas para que se secara, aunque no albergaba ninguna esperanza real de recuperarla. Sentada con las piernas cruzadas en la cama, comencé a trazar un plan. El shock inicial estaba desapareciendo, reemplazado por una determinación fría y clara que nunca antes había sentido. Primero, necesitaba entender exactamente en qué tipo de problemas estaba metido Ricardo. Si necesitaba 600.000 pesos con urgencia, era serio. Las deudas de juego parecían lo más probable basándome en las advertencias de Valeria, pero podría haber más. Llamé a mi amiga Mónica, que trabajaba en seguridad digital. Después de explicarle la situación, le pedí ayuda. «Puedo investigar un poco», dijo. «¿Qué estamos buscando exactamente? Irregularidades financieras, transacciones inusuales, cualquier cosa conectada a sitios de apuestas o prestamistas. También cualquier negocio que pueda ser cuestionable. Necesito entender para qué iba a usar ese dinero». Mientras Mónica hacía su magia, usé mi teléfono para revisar las cuentas compartidas de nuestra familia. Años atrás, papá había creado un fondo de emergencia familiar con todos nosotros como usuarios autorizados. Rara vez lo usaba, ya que había construido mi propia red de seguridad financiera. Pero sabía que Ricardo pedía prestado de él con frecuencia. Lo que encontré me sorprendió. La cuenta, que debería haber tenido más de 1.200.000 pesos, ahora mostraba un saldo de poco menos de 150.000. El historial de transacciones reveló la verdad. Ricardo había estado vaciando la cuenta constantemente durante meses, siempre en cantidades lo suficientemente pequeñas como para no activar alertas. Mi teléfono sonó. Era Mónica. «No te va a gustar lo que encontré», dijo sin preámbulos. «Tu hermano ha estado usando la información personal de tu padre para sacar préstamos». La sangre se me heló. «Fraude». «Técnicamente, sí. Ha abierto 3 cuentas de crédito usando el RFC de tu padre y las ha llenado al máximo. El total es de unos 720.000 pesos. Ha estado haciendo los pagos mínimos para evitar que pasen a cobranza, pero no hizo el último pago en las 3. Por eso necesitaba los 600.000, murmuré, las piezas encajando. Hay más», continuó Mónica. «Encontré su nombre en varios sitios de apuestas, todos con cuentas en estado de cobranza, y ha sacado 2 préstamos de día de pago en el último mes». Agradecí a Mónica y terminé la llamada, mi mente acelerada. Esto era peor de lo que había imaginado. Ricardo no solo era financieramente irresponsable, estaba cometiendo fraude contra nuestro padre. Papá, que siempre lo había defendido, que estaba retrasando su jubilación para seguir manteniéndolo, era en realidad una víctima de los crímenes de su hijo. Un suave golpe interrumpió mis pensamientos. «Sofía, la cena está lista», llamó mamá a través de la puerta. «No me siento bien», respondí. «Comeré más tarde». La oí suspirar, y luego sus pasos se alejaron por el pasillo. Necesitaba tiempo para pensar, para planear. Hice una lista de todas las cuentas a las que Ricardo podría tener acceso. Más allá del fondo de emergencia familiar, podría tener contraseñas de otras cuentas familiares. Papá era de la vieja escuela y guardaba la mayor parte de su información financiera en una carpeta física en su oficina en casa. Pero también tenía una simple hoja de cálculo en su ordenador donde registraba cuentas y contraseñas.
Llamé a Laura, una amiga abogada que me había ayudado con los contratos de mi plan de negocios. Lo que describes es definitivamente un fraude y robo de identidad, confirmó, después de que le explicara la situación. Aunque sea familia, sigue siendo un delito. Tu padre podría presentar cargos si quisiera. Él nunca haría eso, dije. Siempre protegeré a Ricardo, pase lo que pase. Entonces Ricardo nunca parará, dijo Laura sin rodeos. La gente así solo cambia cuando enfrenta consecuencias reales. Después de colgar, hice otra llamada a mi banco para asegurarme de que Ricardo no tuviera acceso a ninguna de mis cuentas. Luego cambié todas las contraseñas que se me ocurrieron, desde el correo electrónico hasta las redes sociales y los sitios financieros, por si acaso. Alrededor de la medianoche, bajé sigilosamente a la oficina de papá. La casa estaba en silencio, todos dormidos. Encontré la carpeta financiera con bastante facilidad y tomé fotos de todo con mi teléfono. Luego revisé su ordenador, encontrando la hoja de cálculo de contraseñas directamente en el escritorio, sin protección. Ricardo probablemente había estado accediendo a ella durante años. La evidencia era abrumadora. No solo Ricardo había abierto tarjetas de crédito a nombre de papá, sino que también había estado extendiendo cheques de la cuenta de la constructora para cubrir gastos personales. Había estado robando sistemáticamente a nuestro padre mientras aceptaba su apoyo y protección. Copié todo en mi teléfono, luego devolví cuidadosamente la carpeta y apagué el ordenador. De vuelta en mi habitación, revisé la información, formulando mi plan para la mañana. A las 3 de la mañana, envié correos electrónicos a las compañías de tarjetas de crédito informando sobre las cuentas fraudulentas. No nombré a Ricardo específicamente, solo señalé que las cuentas se abrieron sin el conocimiento de mi padre. Esto desencadenaría investigaciones, pero no implicaría a Ricardo de inmediato. A continuación, contacté al abogado de la familia que se encargaba de los asuntos de la constructora, enviándole pruebas de los cheques no autorizados de la cuenta del negocio. Solicité una reunión urgente para el día siguiente. Accedí al fondo de emergencia familiar y transferí el dinero restante a una nueva cuenta a nombre de papá únicamente, una a la que Ricardo no pudiera acceder. Dejé un rastro de papel detallado que mostraba todos los retiros de Ricardo durante el último año. A las 4:30 am todo estaba en su lugar. Puse mi alarma para las 5:45 am, sabiendo que era cuando empezarían a llegar las primeras llamadas. Las compañías de tarjetas de crédito comenzarían a llamar al teléfono de papá para verificar los informes de fraude. El banco enviaría alertas sobre la transferencia del fondo de emergencia. El castillo de naipes cuidadosamente construido por Ricardo estaba a punto de derrumbarse. Me recosté en la cama, agotada pero resuelta. Durante años yo había sido la que cedía, la que perdonaba, la que miraba para otro lado por el bien de la paz familiar. Pero destruir mi laptop fue la gota que colmó el vaso. Ricardo no solo había atacado mi propiedad, había atacado mi futuro, mi independencia, todo por lo que había trabajado. Mañana por la mañana, a las 5:45 am, mi hermano aprendería que algunos accidentes tienen consecuencias. Y esta era una lección que nunca olvidaría. Mi alarma me despertó de un salto a las 3 am. Aunque solo había dormido 2 horas, la adrenalina me tenía instantáneamente alerta. Me moví en silencio por la oscura habitación de invitados, recuperando mi teléfono y las notas que había hecho. Era hora de ejecutar el plan. Primero, envié correos electrónicos a los socios comerciales de Ricardo. Había descubierto, a través de mi investigación, que había estado falsificando contratos de clientes para asegurar préstamos para su firma de diseño. No lo acusé directamente, sino que me hice pasar por una asesora financiera preocupada que había notado discrepancias en la documentación reciente. Adjunté suficiente documentación para plantear serias dudas sin nombrar explícitamente a Ricardo como la fuente del problema. A continuación, llamé a las compañías de tarjetas de crédito usando sus líneas de fraude 24 horas.
Expliqué que mi padre anciano había descubierto cuentas no autorizadas abiertas a su nombre y proporcioné la información necesaria para iniciar investigaciones de fraude. Cada representante me aseguró que congelarían las cuentas inmediatamente y comenzarían el proceso de eliminar los cargos del historial crediticio de mi padre. A las 3:30 am pasé a las instituciones financieras. Contacté al banco que tenía el fondo de emergencia familiar y expliqué que se habían realizado retiros no autorizados. Como era usuaria autorizada, pude cambiar la configuración de la cuenta para requerir una autenticación dual para cualquier retiro futuro. También descubrí que Ricardo había configurado pagos automáticos desde la cuenta de cheques personal de papá para cubrir los pagos mínimos de las tarjetas de crédito fraudulentas. Cancelé estas transacciones automatizadas, asegurando que los pagos omitidos desencadenarían notificaciones inmediatas. A las 4 am había asegurado todas las cuentas familiares y reunido pruebas exhaustivas de las manipulaciones financieras de Ricardo. El siguiente paso era más personal. Necesitaba asegurarme de que, cuando todo se desmoronara, Ricardo no pudiera simplemente huir de las consecuencias como siempre había hecho. Bajé sigilosamente para instalar una pequeña cámara de seguridad en la sala de estar, posicionándola para capturar el área donde la familia solía reunirse. Si Ricardo intentaba salir de esta situación con mentiras, quería tener pruebas en vídeo de su reacción cuando se enfrentara a la verdad. Mientras ajustaba la cámara, de repente se encendió una luz en el pasillo. Me quedé helada, escondiendo la cámara detrás de una pila de libros en la estantería. Sofía, ¿qué haces despierta a esta hora? Mamá estaba en la puerta, con su bata bien ajustada. Solo estoy tomando un poco de agua, dije, señalando hacia la cocina. No podía dormir. Se acercó con la preocupación grabada en su rostro. ¿Todavía estás molesta por la laptop? Le dije a tu padre que deberíamos reemplazarla a primera hora mañana. No es solo por la laptop, mamá. Suspiró, sentándose en el borde del sofá. Sé que Ricardo puede ser difícil a veces, pero es tu hermano. La familia perdona. ¿La familia roba? Pregunté en voz baja. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿De qué estás hablando? Ricardo le ha estado robando a papá, usando su identidad para abrir tarjetas de crédito, extendiendo cheques de la cuenta del negocio. Se ha llevado miles de pesos. La mano de mamá voló a su boca. Eso no puede ser verdad. Debe haber algún error. No hay error. Tengo las pruebas. Por eso necesitaba los 600.000 pesos con tanta urgencia. Su fraude estaba a punto de ser descubierto y necesitaba encubrirlo. El rostro de mamá se arrugó. ¿Por qué haría algo así? Deudas de apuestas, por lo que puedo decir. Pero no importa por qué. Lo que importa es que se detenga ahora. ¿Qué vas a hacer? Su voz temblaba. Lo que debería haberse hecho hace años. Tu padre quedará devastado, susurró. Papá lo ha estado consintiendo durante años. Eso es parte del problema. Mamá bajó la mirada a sus manos. Debería haber sido más fuerte. Debería haber dicho algo cuando vi que Ricardo se aprovechaba. No es demasiado tarde, le dije, pero las cosas tienen que cambiar a partir de ahora. Asintió lentamente, luego me miró con lágrimas en los ojos. ¿Qué puedo hacer? Cuando todo salga a la luz por la mañana, apóyame. No dejes que papá descarte esto o ponga excusas. Ricardo necesita enfrentar las consecuencias de sus acciones. Después de que mamá regresó a la cama, terminé de instalar la cámara y hice una última llamada a Laura, mi amiga abogada. Todo está en su lugar, le dije. Los informes de fraude han sido presentados. Las cuentas aseguradas. ¿Qué pasa ahora? Si las compañías de tarjetas de crédito encuentran suficiente evidencia de fraude, probablemente presentarán una denuncia ante el Ministerio Público. Independientemente de si tu padre quiere hacerlo o no, explicó. El robo de identidad y el fraude se toman muy en serio. Tu hermano podría enfrentar cargos penales y si papá intenta protegerlo, puede negarse a cooperar con la investigación, pero podría no ser suficiente para detenerla. La evidencia que has reunido es contundente. Le di las gracias y terminé la llamada. Mirando la hora, las 4:45 am, una hora hasta que estallara la tormenta. Preparé una taza de café y me senté junto a la ventana, observando los primeros indicios de la luz del amanecer en el cielo. No era así como había imaginado que terminaría esta visita familiar. Una parte de mí
Se sentía culpable por lo que estaba a punto de hacerle a mi hermano, pero una parte más fuerte sabía que esto era algo que se debía haber hecho hace mucho tiempo. A Ricardo se le había permitido herir a la gente sin consecuencias durante demasiado tiempo. Sus acciones casi habían llevado a la bancarrota a nuestro padre y amenazado mi futuro profesional. A medida que se acercaban las 5:30 am, me posicioné en la sala de estar esperando. La cámara de seguridad estaba grabando, oculta pero con una vista clara de la habitación. Tenía mi teléfono listo con todas las pruebas a un clic de distancia. En 15 minutos comenzarían las llamadas, compañías de tarjetas de crédito, bancos, socios comerciales, todos queriendo hablar urgentemente con Ricardo o con papá sobre irregularidades financieras. Las cómodas mentiras que habían protegido a Ricardo durante años estaban a punto de hacerse añicos y por una vez papá no podría barrer las cosas debajo de la alfombra. La casa todavía estaba en silencio, todos aún dormidos, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Respiré hondo, preparándome para lo que estaba por venir. No se trataba de venganza por mi laptop, eso había sido el catalizador. Se trataba de romper finalmente un patrón familiar destructivo que había durado demasiado. Exactamente a las 5:45 am sonó el primer teléfono. El agudo timbre del teléfono de la casa cortó el silencio de la madrugada. Un timbre, dos. Al tercero, oí movimiento desde la habitación de mis padres al final del pasillo. ¿Quién puede estar llamando a esta hora? Oí quejarse a papá. Momentos después, su voz llegó desde su habitación. Sí, habla Arturo Robles. Una pausa. ¿Qué? ¿Qué tarjeta de crédito? Nunca abrí ninguna cuenta con su compañía. La segunda llamada fue al móvil de Ricardo, que había dejado cargando en la cocina. Podía oírlo vibrar contra la encimera. Luego, el teléfono de papá empezó a sonar mientras todavía estaba en el teléfono fijo. En cuestión de minutos, la casa estaba despierta y en caos. Ricardo bajó las escaleras en boxers y camiseta, con el pelo revuelto y los ojos todavía pesados de sueño. ¿Qué diablos está pasando?, exigió, agarrando su teléfono que zumbaba. Miró la pantalla y su rostro palideció. Rechazó la llamada. Papá apareció en la sala de estar con el teléfono inalámbrico de la casa en una mano y su móvil en la otra. Ambos estaban sonando. Alguien ha estado abriendo cuentas a mi nombre, dijo, desconcertado. El banco llamó por actividades sospechosas en mis cuentas. El teléfono de Ricardo sonó de nuevo. Esta vez se metió en la cocina para contestar, su voz baja y urgente. Sí, entiendo. No, eso debe ser un error. ¿Pueden darme hasta el final del día? Mamá apareció en las escaleras, todavía en bata, mirándome a mí y a papá con aprensión. Sabía lo que estaba pasando. Papá colgó un teléfono e inmediatamente contestó el otro. Su expresión se volvía cada vez más preocupada con cada llamada. Después de la tercera, miró a Ricardo, que había regresado a la sala. El banco dice que alguien transfirió dinero de nuestro fondo de emergencia anoche. Y hay 3 tarjetas de crédito que nunca solicité con más de 720,000 pesos en cargos. Su voz era firme, pero la confusión nublaba sus ojos. Dicen que podría ser un robo de identidad. Ricardo tragó saliva, sus ojos recorriendo la habitación, evitando deliberadamente los míos. Eso es una locura. Quizás fue un jeque o algo así. La compañía de tarjetas de crédito dijo que las solicitudes se completaron con toda mi información personal, información que solo la familia conocería. La mirada de papá comenzaba a agudizarse, la confusión dando paso a la sospecha. Dijeron que el correo electrónico de contacto en las cuentas era ricardo@gmail.com. La habitación se quedó en silencio. El teléfono de Ricardo sonó de nuevo y esta vez el identificador de llamadas mostraba Departamento de Fraudes de Banorte. Rechazó la llamada con mano temblorosa. Ricardo, dijo papá, su voz peligrosamente baja. ¿Hay algo que necesites decirme? Los ojos de Ricardo se dirigieron a la puerta como si calculara si podía escapar. Papá, puedo explicarlo. No es lo que parece. ¿En serio? ¿Porque parece que me has estado robando? El rostro de papá se enrojecía de ira.
¿Has estado abriendo tarjetas de crédito a mi nombre? Antes de que Ricardo pudiera responder, hubo un fuerte golpe en la puerta principal. A través de la ventana, pude ver una patrulla de la policía municipal estacionada en la entrada. Mamá jadeó. ¿La policía? Sofía, ¿le llamaste a la policía a tu hermano? Yo no les llamé, dije sinceramente. Pero las compañías de tarjetas de crédito deben haberlo hecho. El fraude es un delito. Papá abrió la puerta para encontrar a dos oficiales en el porche. Señor Arturo Robles, respondemos a un informe de fraude presentado por American Express. Indicaron que podría haber una situación de robo de identidad en esta dirección. Cuando los oficiales entraron, Ricardo comenzó a moverse hacia la puerta trasera. Necesito hacer una llamada. Vuelvo enseguida. Señor, por favor, quédese donde está, dijo uno de los oficiales con firmeza. Necesitamos hablar con todos en la casa. Lo que siguió fueron 2 horas de preguntas, declaraciones y revelaciones. Los oficiales tomaron notas mientras papá descubría el alcance total del engaño de Ricardo. Las tarjetas de crédito fraudulentas, el fondo de emergencia vaciado, los cheques extendidos de la cuenta de la constructora. Iba a devolverlo todo, insistió Ricardo, con el sudor perlado en su frente. Solo necesitaba algo de tiempo. Por eso le pedí el préstamo a Sofía. Necesitaba 600.000 pesos para encubrir el hecho de que me habías estado robando. La voz de papá era hueca de incredulidad. Cuando me negué, añadí en voz baja, destruiste deliberadamente mi laptop. Eso fue un accidente, protestó Ricardo, recurriendo a la mentira familiar. No, no lo fue, dijo mamá, sorprendiendo a todos. Se volvió hacia papá. Arturo, sabes que no fue un accidente. Has estado poniendo excusas por él toda su vida y mira dónde estamos ahora. Papá pareció envejecer 10 años en ese momento, el peso de su propia complicidad cayendo sobre sus hombros. Todos estos años, murmuró, todas las veces que te cubrí puse excusas, te di dinero, y así es como me lo pagas. ¿Robando mi identidad? ¿Poniendo en riesgo mi jubilación? Ricardo se volvió hacia mí, su rostro contorsionado por la rabia. Esto es tu culpa. Tú me hiciste esto. No, Ricardo, tú te hiciste esto a ti mismo, respondí con calma. Yo solo me aseguré de que no pudieras seguir ocultándolo. Los oficiales explicaron que las compañías de tarjetas de crédito probablemente presentarían una denuncia independientemente de si papá quería seguir con el asunto. El fraude conllevaba penas graves, incluida una posible pena de cárcel. Señor Robles tendrá que venir al Ministerio Público para dar una declaración formal, le explicó un oficial a papá. Tendremos que llevar a su hijo para interrogarlo. Papá, por favor, suplicó Ricardo. No dejes que hagan esto. Arreglaré todo, lo prometo. Por un momento, pensé que papá podría volver a su antiguo patrón de protección y excusas. Pero algo se había roto en él hoy. Una confianza fandemente que no podía repararse. Oficiales, dijo en voz baja, cooperaré plenamente con su investigación. Mientras la policía sacaba a Ricardo hacia la patrulla, me lanzó una mirada de puro odio. Te arrepentirás de esto, siseo. Supone que la familia se protege mutuamente, no que se echen de cabeza. Dejaste de ser familia en el momento en que decidiste robarle a papá, respondí. La familia no le roba 720.000 pesos de la jubilación a su padre. Después de que la policía se fue con Ricardo, la casa cayó en un pesado silencio. Mamá se sentó junto a papá en el sofá, sosteniendo su mano mientras él miraba fijamente la pared. ¿Cómo pude haber sido tan ciego?, dijo finalmente. Todos estos años pensé que lo estaba ayudando, pero solo lo estaba empeorando. Ambos lo hicimos, admitió mamá. Permitimos su comportamiento porque era más fácil que enfrentarlo. Papá se volvió hacia mí con los ojos enrojecidos. Tú. No he sido justo contigo. Siempre te exigí un estándar más alto. Esperaba que fueras la responsable. Lo siento, Sofía. Yo también lo siento, dije. Siento lo de Ricardo. Siento todo esto. Hice un gesto, abarcando los restos de nuestra mañana familiar. Pero tenía que parar. Él nunca iba a cambiar de otra manera. Papá asintió lentamente. Tu laptop era realmente importante. Sí, dije simplemente. Tenía mi plan de negocios, información de clientes, todo por lo que he estado trabajando. La reemplazaré, dijo.
No te devolverá tus datos, pero es un comienzo. Gracias, respondí. Pero más importante, no saques a Ricardo de apuros esta vez. Deja que enfrente las consecuencias de sus acciones. Es la única manera de que pueda cambiar alguna vez. Papá bajó la mirada a sus manos curtidas por décadas de trabajo en la construcción. Siempre quise protegerlo de las partes difíciles de la vida. Pensé que eso era lo que un padre debía hacer, pero estaba equivocado. Le fallé al no dejarlo fallar. A medida que el amanecer se instalaba completamente fuera de las ventanas, nos sentamos juntos entre los escombros de los mitos familiares largamente sostenidos. No habría una resolución fácil ni un perdón rápido. Las acciones de Ricardo y mi respuesta habían cambiado a nuestra familia para siempre. Pero quizás, bajo la dura luz de la verdad, algo más saludable podría crecer eventualmente. Las semanas que siguieron a esa fatídica mañana fueron un torbellino de reuniones legales, declaraciones ministeriales y sesiones de terapia familiar. Ricardo fue acusado de fraude y robo de identidad. A pesar de la renuencia de papá a ver a su hijo enfrentar la cárcel, las compañías de tarjetas de crédito persiguieron el caso agresivamente. Al final, Ricardo aceptó un acuerdo, 6 meses en el Cerezo, 5 años de libertad condicional y terapia obligatoria para la ludopatía y asesoramiento financiero. Papá insistió en comprarme una laptop nueva, el modelo más caro que pudo encontrar. Se quedó en mi escritorio en Guadalajara un recordatorio de todo lo que había sucedido. El servicio de recuperación de datos logró salvar algunos archivos de la dañada por el agua, pero mi plan de negocios se perdió en gran parte. Me encontré comenzando de cero, reconstruyendo mi visión de memoria. Mamá llamaba semanalmente, su voz tímida al principio, como si esperara que le guardara rencor por años de consentir a Ricardo. Pero no lo hice. En muchos sentidos, ella había sido tanto una víctima de la dinámica familiar como yo. Tu padre quiere hablar contigo, dijo una noche, 3 meses después del incidente. Ha estado reuniendo el valor. Se siente muy avergonzado. Pásamelo, dije. Cuando papá se puso al teléfono, su voz sonaba más vieja, más apagada. Sofía comenzó carraspeando. He estado pensando mucho en nuestra familia, en la forma en que los crié. Cometí muchos errores. Todos lo hicimos, papá. No, esto es culpa mía. Creé un ambiente donde Ricardo pensaba que podía hacer cualquier cosa sin consecuencias y donde tú pensabas que tenías que ser perfecta para ser valorada. Hizo una pausa con la emoción espesa en su voz. Siento no haberte dado nunca el apoyo que le di a él. Te merecías algo mejor. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido. Papá habló de su propio padre, que había sido duro y crítico, y de cómo había jurado ser diferente con su hijo. Pero me pasé de la raya, admitió. Tú pagaste el precio por eso. Hablamos durante más de 1 hora, desentrañando años de patrones familiares. Cuando colgamos, me sentí más ligera de alguna manera, como si un peso que había llevado durante tanto tiempo finalmente comenzara a levantarse. Mi vida profesional dio un giro inesperado cuando una cliente que se había enterado del desastre de mi laptop me ofreció una sociedad en su firma de consultoría. Cualquiera que pueda manejar una crisis familiar como esa con tanto pensamiento estratégico es alguien que quiero en mi equipo, dijo. El puesto ofrecía más seguridad y apoyo que lanzarme por mi cuenta, y acepté agradecida. Rechacé la invitación a la fiesta de bienvenida de Ricardo cuando salió del Cerezo. Mamá se sintió dolida pero lo entendió. Sigue siendo tu hermano, dijo suavemente. Sí, lo es, estuve de acuerdo. Pero eso no significa que tenga que fingir que el pasado no sucedió. Necesitas recuperar la confianza, no esperarla automáticamente porque compartimos sangre. En lugar de ir a casa ese fin de semana, me reuní con la Dra. Carmen, la terapeuta que había estado viendo desde el incidente. Ella me había ayudado a entender que establecer límites no era egoísta, sino necesario para tener relaciones saludables. ¿Cómo te sientes por perderte la reunión familiar?, preguntó.
Aliviada, admití. Y un poco triste, pero sobre todo en paz con mi decisión. Eso es crecimiento, asintió. Hace un año, habría sido solo para mantener la paz, sin importar el costo para ti. Tenía razón. La antigua Sofía se habría tragado sus sentimientos, habría hecho de pacificadora y habría regresado a casa para otra ronda de manipulaciones de Ricardo y consentimiento de papá. Pero esa versión de mí se había ahogado con mi laptop en la alberca ese día. Había construido un nuevo sistema de apoyo en Guadalajara. Amigos que respetaban mis límites, colegas que valoraban mis contribuciones y una terapeuta que me ayudaba a navegar las complejidades de la sanación familiar a distancia. Estaba aprendiendo que la familia se podía elegir, no solo nacer en ella. Un año después del incidente de la laptop, recibí un correo electrónico de Ricardo. Era corto, solo 3 frases. Llevo un año sin apostar. Estoy trabajando con un terapeuta para enmendar mis errores. ¿Estarías abierta a una conversación algún día? No respondí de inmediato. En cambio, me tomé el fin de semana para pensar en lo que quería. La laptop había sido reemplazada hacía mucho tiempo, mi carrera de nuevo en marcha, mi relación con mis padres sanando lentamente. Pero Ricardo seguía siendo la pieza, sin resolver del rompecabezas familiar. Después de una cuidadosa consideración, respondí: felicidades por tu sobriedad. Todavía no estoy lista para una conversación, pero aprecio que te hayas puesto en contacto. Quizás algún día. No era perdón, todavía no, pero era un reconocimiento de que la gente puede cambiar si hace el trabajo. Quedaba por ver si Ricardo estaba cambiando de verdad. Pero de cualquier manera, yo había cambiado. Había aprendido a valorarme lo suficiente como para exigir respeto, a establecer límites incluso cuando dolía y a alejarme de relaciones que causaban más dolor que crecimiento. Al mes siguiente, papá llamó para invitarme a la celebración de su 35º aniversario de bodas. Toda la familia estará allí, dijo, lo que significaba que Ricardo asistiría, pero quiero que sepas que, si no te sientes cómoda, lo entendemos. Podemos celebrar contigo por separado. Este simple reconocimiento de mis sentimientos, este respeto por mis límites, era una prueba de cuánto habían cambiado las cosas. Lo pensaré, prometí. Al final, decidí enviar un regalo, pero quedarme en Guadalajara. No se trataba de evitar a Ricardo, sino de honrar mi propio viaje. No estaba lista para volver a las reuniones familiares como si nada hubiera pasado. La verdadera sanación lleva tiempo, y me estaba dando permiso para tomarme ese tiempo. Mirando hacia atrás, nunca podría haber predicho que una laptop destruida sería el catalizador de un cambio tan profundo en nuestra familia. Pero a veces, se necesita una ruptura dramática para romper patrones disfuncionales que han persistido por generaciones. Aprendí que defenderse no es egoísta sino necesario, que consentir el mal comportamiento no es amor sino miedo, y que la verdadera familia apoya tu crecimiento en lugar de exigir tu sumisión. Lo más importante es que aprendí que tenía la fuerza para crear la vida y las relaciones que merecía, incluso cuando eso significaba tomar decisiones difíciles. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por alguien es dejar que enfrente las consecuencias de sus acciones. Y a veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es alejarte hasta que sea seguro regresar. ¿Y ustedes? ¿Alguna vez han tenido que establecer límites difíciles con miembros de la familia que los lastimaron? ¿Cómo lo manejaron? Dejen un comentario abajo y compartan su experiencia. Y si esta historia resonó con ustedes, por favor, presionen el botón de me gusta, suscríbanse a mi canal y compártanla con alguien que necesite escuchar que está bien protegerse, incluso de la familia. Gracias por escuchar mi historia, y recuerden, el amor verdadero respeta los límites.